es más fuerte todavía, ¿no? Por las edades durará. Así es la palabra de Dios que permanece para siempre, ¿no? Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios y todo lo que Dios haga permanecerá para siempre. Que esa sea nuestra motivación ahora al abrir su palabra, que juntos podamos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y entrar al estudio de la Biblia que el Señor quiere para nosotros. Y para eso vamos a ir al libro del profeta Ezequiel. Es un libro muy especial. Ezequiel es un escritor muy bueno. Todos los escritores ahí de la Biblia son buenos. Ezequiel está considerado dentro de los profetas y mayores, no porque haya categorías de profetas, sino que se los divide a los que escribieron más y tal vez a los que escribieron menos. Pero eso no quiere decir que sus escritos, los que escribieron más, sean de mayor relevancia para los que escribieron menos. No. La palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. En fin, que los que escuchemos y los que pongamos en práctica, como dice Apocalipsis 1, del 1 al 3, bienaventurados los que leen, los que guardan y los que oyen. Entonces, uniendo estas dos claves, estos dos textos, somos preparados para hacer ¿qué cosa? Buenas obras. Amén. El estudio de la Biblia nos prepara, nos capacita, nos instruye, cambia nuestra mente, como dice el libro Mente, Carácter y Personalidad, ¿no? Solo el estudio intensivo de la palabra de Dios hará que nuestra mente sea renovada cada día. Ezequiel capítulo 37 es la meditación. De ahí no nos vamos a ir más que al consultar otros versículos más para profundizar el pensamiento que quiere decir Ezequiel. Es una profecía muy fuerte para los tiempos de Israel, pero las cosas que fueron escritas antes para nuestra enseñanza fueron escritos, y ahí se aplica lo que hemos leído, ¿no? Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios, no importa en qué contexto fue escrita, no importa si fue dirigida como Pablo a una persona en especial, como Tito, como a Timoteo, como hacia Filemón, no importa que haya sido una carta especial como a las iglesias que Pablo escribió, a Colosenses, Éfeso. No importa la forma en que Dios permitió que la Biblia pueda ser escrita para nuestro tiempo, el mensaje de salvación y el mensaje de llamado que el Señor tiene ahora es para mí. Amén. Ahora es personal. Ya no es la Biblia para las personas. Es un libro personalizado. La mayoría de las Biblias, cuando uno ahí las compra o cuando uno las recibe de regalo, tiene una página en la cual uno puede poner el nombre. No solamente personalicemos nuestra Biblia que tenga nuestro nombre, sino que hagamos de ella, hagamos de las Sagradas Escrituras mi libro personal. Que lo que está escrito ahí no es para Julio, Julio, que tome tu nombre. No es para Julio, no es para alguien, es para quién. Es para mí, que lo que el Señor diga es para mí. Así que lo que vayamos hoy a estudiar juntos, que sea un llamado en primer lugar ¿para quién? Para mí, en segundo para la iglesia y en tercero para todo aquel que necesita escuchar palabras de vida del gran maestro. Capítulo 37 del libro de Ezequiel, un poco para comprender la parte geográfica histórica de Ezequiel. Ezequiel hizo su ministerio en el año 595
hasta el año 570 antes de Cristo, en una época difícil. Bueno, no es muy fácil, podría ser viceversa, encontrar a alguien que hizo su ministerio en tiempos de bonanza. Si nosotros vemos, ningún profeta, ningún hijo de Dios hizo su ministerio en ¿qué? En tiempos ahí de bonanza. Rara vez alguien hizo su ministerio en tiempos de bonanza. Normalmente la mayoría de los que fueron llamados por Dios para ejercer un ministerio lo hizo en tiempos difíciles. Por una simple razón, porque el enemigo de las almas, el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo de Dios, siempre hará guerra ¿contra quién? Contra los que guardan los mandamientos, contra los que procuran hacer el bien, contra los que procuran andar en justicia, contra los que procuran vivir una vida recta, de santidad. Contra ellos viene ¿qué cosa? El ataque. Exacto. Y yo he escuchado muchas veces a alguien no decir: pastor, ni bien salgo de una, llámese a la escuela sabática que estamos estudiando este trimestre, especialmente la que terminamos esta semana, ¿no? Pastor, ni bien salgo de una y ya parece que hay otra tentación, otra prueba más grande esperándome. ¿A quién le ha pasado eso? Recuerdo un día, tenía no más allá de 7 años, asistía con mi mamá los días miércoles, y el pastor que estaba ahí falleció ya años atrás, era de Argentina. El otro día, conversando con el pastor Gambetta, si se habían ya conocido, y mi mamá llega el miércoles. A veces nos llevaba a la fuerza, a veces nos llevaba con nuestra gana de ir, y a veces la mamá decía vamos, y uno tenía que obedecer, no hay que mentir en esa parte. Muchas veces yo iba los miércoles por dos cosas: porque habían pedidos de oración que se daban, y al siguiente miércoles muchos de los pedidos de oración eran respondidos, y a mí me gustaba mirar el poder de Dios. Desde pequeño me gustó mucho escuchar los testimonios de las respuestas que Dios ha hecho en su vida. Y un día cierta hermanita, no recuerdo su nombre, levantó su mano y dijo: pastor, yo quiero que usted ore por mí por algo específico. Me gustaría no tener más problemas, no tener más dificultades, ni en el trabajo, ni en la casa, ni con los hijos, ni con el esposo. Pastor, ¿por qué no ora para que todos mis problemas se vayan? Aparentemente un pedido, ¿qué cosa? Un pedido bueno, ¿no? ¿Quién no le gustaría llegar a casa y no lidiar con un problema? Llegar al trabajo y no lidiar con un problema de trabajo. Y recuerdo muy bien, no se me va a ir nunca de la mente la respuesta que el pastor de Brum lo hizo. Y él dijo así: hermana, no me pida eso, más bien yo voy a orar para que Dios le ponga más pruebas en su vida. Y yo en mi mente dije: no, ¿qué clase de pastor es? En vez de buscar alivianar la carga de sus ovejas, quería que los hermanos tengan ¿qué cosa? Más dificultades. Y ahora yo entiendo un poco de esto. Ahora ya mirándolo de la perspectiva, ya no de un punto ya de vista. Y mirando la escuela sabática este trimestre, que por cierto está muy interesante, al igual que todas, es en las pruebas donde nosotros fortalecemos nuestra fe. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tu dificultad no es con tu esposa,
Tu dificultad no es con tu trabajo, tu dificultad no es con tu hijo, no es con tu hija, no es con tu vecino, no es con la persona que estás tú teniendo ahora dificultades. No, no es con eso. Nuestra dificultad, nuestra lucha es espiritual. ¿Amén? Y es de manera espiritual que debemos vencerla. Y la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando ¿a quién? A los de Glendale. La Biblia lo dice así, ¿no? El pueblo de Dios, personalicémosla. A Pablo, a Mixi, a cada uno de nosotros, anda allí mirando. Y a veces uno planifica y dice, a ver, este sábado me voy a levantar a tal hora, voy a preparar tal cosa, pero ya en el camino se presentó una dificultad, ha pasado muchas veces. Satanás no quiere que nosotros encontremos qué cosa. Paz. Es por eso que cuando miramos el ministerio de muchos profetas, la gran mayoría, en su gran mayoría, pasaron tiempos difíciles. Recuerdan el sábado anterior estudiamos de dos personajes bíblicos, un rey y un profeta. Y el profeta no vivió en tiempos fáciles, vivió en una apostasía fuerte. Ahora vamos a mirar otro profeta de Dios, que vivió en una circunstancia no parecida a la de Elías, pero sí en conflicto político y religioso de su época. Ezequiel empieza su ministerio cuando el rey Nabucodonosor empieza la conquista de Israel. Aproximadamente la conquista fue en el año 605, cuando Daniel y sus amigos fueron llevados en cautiverio. Y el santuario fue destruido. Y no solamente fue destruido, fue ¿qué cosa? Desmantelado. ¿Qué significa desmantelar? No sé si es una frase en español ahí muy pronunciada. Ultrajada, quitada. O sea, si tenía 3 ventanas, las sacaron todas. Si tenía 5 cortinas, las destruían. Quedó la que estaba más dañada. Y si no quedó buena, quedó destruida. Pero específicamente algo fue llevado del templo que era sagrado, que después uno de los reyes de Babilonia lo usa para un servicio común. Los utensilios que eran utilizados para la adoración a Dios. Miren ese contexto. Varios fueron llevados cautivos hacia Babilonia y una gran mayoría quedó ¿dónde? En Jerusalén, con los muros destruidos, con todo quemado. Y yo puedo decir una palabra que tal vez es muy repetida, pero es muy cierta: sin tener esperanza de vida. ¿Por qué? Su ciudad quemada, su rey puesto y fue dado a otro. La adoración ya no era ya la misma, porque el lugar que Dios había separado para adorar, ¿dónde quedó? Destruido. Por muchos sábados se descontinuó el sacrificio en el templo, porque no había los materiales para poder hacer los sacrificios. Y Ezequiel se levanta en medio, no de una apostasía, porque no fue consecuencia de... Hoy, cuando estaba escuchando parte de escuela sabática, decía que muchos de nuestros pecados Dios los perdona, pero hay algo que sigue y a veces debemos luchar con eso diariamente. Son las consecuencias de nuestros pecados, las cosas que nos arrastran, a veces por las que lo adquirimos voluntariamente, o a veces por cosas que adquirimos involuntariamente, pero las consecuencias arrastran a muchas cosas. La destrucción de Israel fue consecuencia del pecado, pero la consecuencia arrastró a muchas cosas. Y cuando el pueblo estaba en esa desesperanza, sin
tener una visión de vida, sin tener un futuro con esperanza, sin tener nada en sus manos porque todo había sido destruido, Ezequiel empieza su ministerio. Y no fue fácil el ministerio de Ezequiel. Y el capítulo 37 es una de las profecías más fuertes y características de Ezequiel. Vamos a ir para allá. Yo he dividido esta profecía en 4 partes. ¿Sí? Muchos piensan que es una sola, sí, está bien, no hay ningún problema, pero yo la divido en 4 partes, una profecía grande dividida en 4 etapas, aplicadas a mi vida hoy. Amén. Habla conmigo, Ezequiel capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Ya habíamos visto sábados atrás lo que significaba la palabra el espíritu de Jehová, ¿no? Es el Espíritu Santo trabajando, esa es la mano de Jehová, el Espíritu Santo trabajando, cumpliendo, ministrando las cosas que el Señor hace. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos y a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, no huesos bonitos, que dice ahí la Biblia, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Entra la primera parte de esta visión. La primera parte de esta visión empieza presentando un cuadro real de lo que había sido la conquista de Babilonia al pueblo de Dios. Y una conquista o una guerra, por lo general, trae ¿qué cosa? Muertes. Había muerte literal en Jerusalén. Claro que sí. Una de las principales temores que el pueblo había pasado, cuando Nehemías, que era contemporáneo a Ezequiel, exclama y pregunta: ¿qué fue de Jerusalén? Y dice: los que quedaron allí pasan un gran mal, enfrentan un gran problema. Los muros están ¿qué cosa? Están quemados, las puertas destruidas. Ezequiel mira y contempla que el resultado de la conquista de Babilonia había dejado ¿qué cosa? Muerte física. Pero el problema no solamente era la muerte física que el pueblo de Israel estaba experimentando, sino que consecuencia a su muerte física y la conquista de Nabucodonosor había comenzado a tener una muerte espiritual. Quiero enfocarme en primer punto a algo que nosotros como adventistas ahí tenemos. Y por cierto, pude conseguir este libro, que no lo pude traer desde mi país, lo pude conseguir en nuestra librería, que es muy bueno. Este es uno de los libros que debe estar en nuestra biblioteca, aparte de los espíritus, aparte de los libros del Espíritu de Profecía, Nuestras Creencias. Es un libro que debe estar en nuestra biblioteca, ¿no? Y una de las creencias que nosotros tenemos como adventistas es el estado de los muertos. Es una de las 4 características, o de las 4 doctrinas características de la iglesia remanente, ya que el estado de los muertos ha sido por años manipulado por Satanás para engañar a quienes, a las personas, para creer que después de muerte tú todavía puedes tener esperanza
Y eso va argumentado a la doctrina hoy que se predica, salvo una vez, salvo por siempre. Porque te lo dice, no importa cómo vivas ahora y no importa lo que pase después de muerto. Porque se puede orar, se puede hacer cualquier pedido. Incluso hay creencias, iglesias que practican el bautismo de alguien por un muerto. No lo quería decir, pero ustedes saben. Murió tu familiar y no creyó en nada, pero tú tienes el anhelo de verlo salvo, así que tú vas y te bautizas por él. Cuando la Biblia es muy clara en decir que los muertos nada saben. Todo fue, ¿qué cosa? Cancelado, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, que habla de esa parte, ¿no? Su odio, su amor fenecieron ya. Pero hay mucha manipulación humana y satánica, porque detrás de eso está Satanás engañando a las personas con respecto a la doctrina de la muerte. Y muchos no saben qué mismo. Y hablar de la muerte no es un tema fácil. No mucho más cuando aún se respira muerte. Cuando aún hay personas que están muriendo por causas naturales de sus consecuencias de salud, por accidentes, por cosas que pasaron como no hace mucho tiempo en Texas, no hace mucho tiempo también allí, un camión con más de cuántas personas, murieron más de 52 personas. Qué difícil que es hablar cuando alguien pierde a un ser querido. Y una de las cosas más duras que las personas enfrentamos es nuestra posición con respecto a la muerte. Por varias veces he conversado con alguien de los que está aquí con ese tema, y su pastor, esa ha sido mi frustración siempre. Y mi temor ha sido siempre, pero gracias a Dios, Dios está cambiando ya mi chip, me están conformando conforme a su esperanza. Pero hablar de la muerte en sí es un tema muy difícil de comprender, por 4 razones. Primero, por el temor a qué pasará. Una de las cosas que hará el enemigo en los últimos tiempos es atacarnos a nuestra conciencia para retroceder nuestra mente y hacernos culpables de las cosas que Dios ya nos perdonó. ¿Me hago comprender lo que estoy diciendo? A veces nosotros predicamos y es tan cierto eso. Pude mirar una ilustración que no es tan buena, pero es bien aplicada. Dios no tiene pérdida de memoria de ninguna manera. No es que a Dios se le olvidan las cosas. Pero un día leí una ilustración, no es tan buena, pero la voy a decir. Llega alguien ante Dios, por eso digo, no es una ilustración, el mensaje, sí. Y viene y dice, mira, Señor, vengo a que me perdones otra vez. Y Dios abre su libro y dice, otra vez no, si es tu primera vez. No, Señor, yo hace 10 años hice eso, hace 4 años atrás. No, en mi registro está que tú no tienes pecado. ¿Por qué? Porque Dios es tan claro en decir que cuando Él perdona nuestros pecados, no se acuerda nunca más. Amén. Pero qué difícil que somos nosotros para eso. Uno de los principales problemas matrimoniales es que nuestro perdón no es completo. Una pareja que estaba
entendiendo hace mucho tiempo atrás, llegó a mi casa en una de las conversaciones que tenía yo para ayudar en sus problemas. Salió una discusión entre ellos y uno de los dos dijo: pastor, es la última vez que le perdono, porque ya ha sido y me mencionó con hora, fecha y lugar. Me dice, él me hizo esto en tal día, tal hora, tal momento. Incluso se acordaban de las personas que estaban en ese momento. ¿Te acuerdas que me dijiste en delante de María? Está poniendo nombres. Yo digo, tanto recuerdo que tenemos. Y cuando empezaba una nueva discusión, la discusión no empezaba por las cosas que se generaron en ese momento, sino que arrastraban todas las demás discusiones. Qué difícil que es eso. Sí, nosotros por naturaleza lastimamos, por naturaleza ofendemos, no debería hacerlo. Ya estos 2 últimos sábados hemos topado de esos temas, que no es excusa decir que vivimos en el pecado, porque el Señor quiere que seamos perfectos, amén. Pero ¿lastimamos o no lastimamos? En palabras, en actos ofensivos. Y lo primero que sale en nuestra mente cuando pasamos una discusión con alguien es recordar a ver si alguien nos hizo algo atrás. Y lo volvemos a traer al presente. ¿Sabes que con Dios no pasa eso? Porque Dios dice que borra nuestras rebeliones. Isaías 1:18 dice: venid y estemos a cuentas. Llevamos nuestra deuda a Dios, Dios la cancela y no se olvida qué cosa, y no se acuerda nunca más de las cosas que yo llevé a Él. Pero Satanás, para destruirme y hacer que yo pierda confianza en el Dios de mi salvación, hará recordar o traerá al presente nuestros pecados anteriores, incluso antes de haber conocido la palabra de Dios. Y uno dice, ¿cómo es posible que yo, habiendo hecho todo eso, hoy obtenga la salvación? Y comenzamos a dudar de nuestra salvación. Y por ende, cuando empezamos o pasamos por valle de sombra o de muerte, lo primero que viene a nuestra mente es ¿qué cosa? ¿Y si no estoy a cuentas con Dios? Y nos acordamos de los capítulos fuertes de la Biblia, ¿no? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y está preparado un lago de fuego para Satanás y todos sus hijos. Y uno comienza así: y si en vez de tener una casa en el cielo, tengo un lugar en esa falla. ¿O no es así? Pasa. ¿Pero por qué pasa? Porque Satanás sabe dominar los pensamientos del ser humano. Y cuando hablamos de la muerte, el primer temor es: ¿y si me enfrento a la muerte? ¿Y si me toca por alguna razón ir al descanso? ¿Y si no me salvo? ¿Y si Dios no me perdonó? Y Satanás atacará eso en nuestra vida para hacer que desconfiemos y en vez de vivir un camino recto nos dejamos llevar por el pecado. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Sabes que yo encuentro algunos versículos interesantes en la Biblia con respecto a la muerte? Por ejemplo, uno de ellos, alguien que abra su Biblia. Apocalipsis 14:13, por favor. Apocalipsis 14:13. Léalo, por favor. Oí una voz desde el cielo decía:
Interesante ese versículo. Me gustan dos palabras de ese versículo. Tres, bueno, todo el versículo está interesante, pero yo quiero resaltar tres palabritas especiales. Primero, bienaventurados. ¿Puede haber felicidad en la muerte? Como que suena medio contrario a la realidad de la vida, ¿no? Normalmente cuando uno va a un funeral, ¿qué se encuentra? Tristeza. Llanto. Tristeza, dolor. No por ende el color principal en un velorio es ¿qué? Es negro. No soy muy fanático de los trajes negros y yo respeto mucho porque en mi país cultural la mayoría de las cosas cuando uno se pone traje, vestido negro es para cuando va a un velorio. No quiere decir que yo esté mal, solo estoy tratando algo cultural. Pero normalmente cuando uno va a un lugar de esos, la mayoría viste de qué? Viste de... El negro es como un color de duelo, de luto, de tristeza, de llanto. Y la Biblia cuando habla de la muerte, no voy a hablar qué es la muerte, por qué se da, no, eso es un tema que tal vez lo toparemos en alguna tarde ya de Jotá. Solamente quiero decir lo que Dios dice con respecto a la muerte. Y el primer versículo que hemos traído a la mente es: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren. Pastor, ¿y no que es un castigo la muerte? Otro de los temas preocupantes con respecto a la muerte es eso. El primero era saber que no estoy preparado, no estar seguro de nuestra salvación. Pero para que tú estés seguro de tu salvación, no depende de tus obras. Amén. Depende de lo que Cristo haga en tu vida. El ladrón no viene sino a qué? A matar. ¿Y qué dice Dios? Yo he venido para que tengas vida. Por una consecuencia del pecado entró la muerte. Por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre entró la resurrección y la vida. Y un día ahí Jesús frente a Marta, y María exclamó uno de los versículos más lindos de la Biblia. ¿Sí? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Primer temor de enfrentar a la muerte. Pensamos que no podemos ser salvos porque miramos un vistazo a nuestra vida y no es perfecta. Y el temor a ser salvos se desvanece por mis méritos, por mis acciones, por lo que yo he hecho o incluso por lo que estoy haciendo ahora. Pero ahí viene la gracia de Dios, que ahí es donde se aplica la salvación por gracia. No por desgracia como uno predica, porque eso es desgracia, eso no es gracia. De vivir como uno quiere, eso no es gracia, es desgracia de vida. La salvación por gracia se aplica cuando mis méritos no me alcanzan y nunca alcanzarán, pero los méritos de Cristo me cubren y entrega la salvación para mí. Amén. Esa es la correcta gracia de vida. Primer miedo cuando hablamos de la muerte: pensar que no puedo ser salvo. Segundo miedo cuando hablamos de la muerte: pensamos que es un castigo de Dios. Siempre el ser humano ha pensado que la muerte es un castigo de Dios. Cuando alguien llega a dar el pésame, normalmente nosotros, por querer consolar, en mi país y se dice: sintiendo mucho por la pérdida que tiene. Y una pérdida es un castigo. ¿A quién le gusta perder? A
nadie. Y miramos la muerte como un castigo a lo que hizo, a lo que vivió, a lo que pasó. Pero cuando la Biblia habla de la muerte, no habla de un castigo, ¿sabes? Habla de un don y de un llamado. Es un versículo que me gusta leer, que lo hemos leído ya muchas veces acá y lo voy a leer nuevamente. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Creo que es mi versículo preferido en la Biblia. Versículo 1 y 2. Comprender este versículo es la clave para salir de nuestros problemas, con temores y con angustias con respecto a la muerte. ¿Estamos ahí? Amén. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo, pero entra en la paz, descansa en su lecho todos los que andan delante de Dios. Qué versículo más inspirador y más especial. Si lo aplicamos a Daniel capítulo 12, Daniel dice que será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Y Daniel aclara y especifica que Dios librará a su pueblo del tiempo de angustia. Y aquí está una manera como Dios va a librar a su pueblo. A muchos llamará, ¿qué cosa? Al descanso. ¿Es un castigo de Dios entonces el que alguien hoy día vaya al descanso? Bienaventurados. Une este versículo de Isaías 57 con Apocalipsis 14. Perece el justo y no hay quien piense en esto. Y no hay quien medite, y no hay quien comprenda que Dios llamará a muchos. A muchos, ni siquiera a poquitos, a muchos llamará Dios antes de que Él venga al descanso. Porque para Cristo no hay diferencia entre los justos que descansan y los justos que queden vivos hasta cuando Cristo venga. Amén. Así es. Interesante. ¿Seguro, pastor? Tesalonicenses 4:13 tiene la respuesta. Vamos conmigo. Primera de Tesalonicenses. Estamos hablando de la primera parte que representan los huesos secos. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. ¿Lo tenemos allí? Dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué frase más especial? Y si la unimos a esta, a Isaías 57, sacamos la conclusión de lo que significa la muerte. Amén. La muerte es un llamado de esperanza que Cristo otorga a los que están preparados ya para su salvación. Amén. Pastor, pero murió de cáncer, ¿no? Fue mero tarde de eso. ¿Me va a entender? Pastor, pero en el carro que él iba, 10 vivieron y solo 2 murieron. Fue lo que pasó. Pero el que controla eso es quién.
Cristo. Es Cristo. ¿Sabe que Satanás también tiene poder para la muerte? Es el padre de la muerte. Y en Ezequiel, que lo vamos a ver en la segunda parte, con el valle de los huesos secos, representa esta parte. ¿Satanás tiene poder para quitarme a mí la vida? Claro que no tiene poder. Cuando Satanás se presenta ante el trono y el Señor dice: ¿has visto a mi siervo Job? Dios le dice: está bien, yo te permito que hagas toda área, pero menos, no le quites la vida. ¿Tenía poder Satanás para quitar la vida? Claro que tenía poder. Es más, tiene poder, pero no lo hace sin que el Señor lo permita. Amén. Ninguna hoja se cae de un árbol sin que Dios lo sepa. ¿Cuánto más la vida preciosa de un hijo de Dios que costó su sangre? ¿Cuánto más tú que vales el Calvario? ¿Cuánto más tú que vales el reino de los cielos dejado para venir a conquistarte, venir a buscarte y venir a darte esperanza? ¿Qué es la muerte entonces? La muerte es un llamado de Dios para descansar hasta cuando Él venga. Amén. Pero tiene una característica especial. Isaías decía: justos. Pablo dice: esperanza. Los que no tienen esperanza y los que tienen esperanza. Entonces, hay una característica especial en las personas antes de su muerte. ¿Y cuál es esa característica? La podemos resumir en Juan 15. Y estoy seguro que la saben de memoria. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Leámoslo bien como dice la Biblia, leámoslo como dice. Esta es la clave de vida. ¿Amén, hermanos? Aquí está el resumen de cómo debo vivir, cuál debe ser mi manera de vivir. Juan capítulo 15. Y pasamos a la segunda parte de Ezequiel. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré. Y todo que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Limpieza. Unos sí, otros no. Apocalipsis 3. Bienaventurado el que lava su ropa. Limpieza, purificación. A esa limpieza podemos llamarlo de Isaías 1:18. Venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fuesen sucios, no dice ahí sucio, dice manchados, rojos, pero podemos llamarlo al pecado como suciedad. ¿Amén? Si tus pecados fuesen sucios, ¿cuál es la recompensa de ir a la presencia de Dios? Limpios. Y acá dice: yo soy la vid verdadera. Y todo aquel que viene a mí es limpiado. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí solo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid verdadera y vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si juntamos Apocalipsis 14, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, y juntamos Isaías 57, perece el justo y no hay quien entienda, con Tesalonicenses, no estén tristes por los que duermen. Pero hay dos diferencias: unos estarán tristes y los otros no. Unos con esperanza y los otros sin esperanza. ¿Cuál es la diferencia? Permanecer en Cristo.
Podría terminar mi sermón ahora, pero falta aún mucho más. Y cosas interesantes. Pero quiero hacer mi primer llamado en esta mañana y tarde. No sé cómo está tu vida. Es más, solo sé cómo está la mía. Pero si hay algo que necesitamos, es estar en la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. No voy a salir con esos sermones fáciles que te dicen, ven como estés. La invitación es correcta. Necesitas llegar al Señor como estás. Sí, pero cuando estás ya en el Señor, no vas a quedar como llegaste. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a hacer los cambios que se necesitan. Amén. Y Ezequiel 37 lo va a demostrar. Llega Ezequiel, se para frente a un valle. ¿Valle de qué? De huesos secos. Y la pregunta que el Señor le hace, le dice, ¿qué cosa? ¿Vivirán estos huesos? Y nos quedamos hasta allí. Entonces, la primera parte de esta visión es la visión con respecto a la muerte. Existen dos tipos de muerte: la muerte física, que es la que ya hemos leído, los que tienen esperanza unos y los que no tienen esperanza dos. ¿Qué pasará con los que tienen esperanza? Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, dice el versículo 15, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos de los que durmieron. No hay diferencia entre un muerto justo y un vivo justo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Esa es nuestra creencia con respecto a la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero si permanezco en Cristo y decido entregar mi vida al Señor y lo acepto como mi Salvador personal y decido vivir una vida diaria con Él, yo tengo esperanza. Amén. ¿Cuántos queremos aceptar esa esperanza? Amén. Esa es la muerte, queridos. No es una mal paga. Más bien yo quisiera preocuparme ahora y ponerte una preocupación más de las que ya tú tienes. La preocupación es por qué aún seguimos vivos, Julio. Si la muerte es un llamado que Dios hace a los santos, ¿por qué yo todavía sigo vivo? Y Tito dice, no os tarda la venida de Cristo. No es tardanza, sino que el Señor es paciente, esperando que muchos procedan al arrepentimiento. Si Dios no ha permitido que yo vaya al descanso, ¿cuántas veces Dios nos ha salvado de la muerte? Yo he escuchado a varias personas decir, pastor, he visto la muerte frente a mis ojos. Tal vez en la enfermedad. Hoy, después de la pandemia, he escuchado muchos testimonios. Dicen, pastor, después de ya estar dado casi el punto de vista muerto, estoy aquí vivo. Hoy, Dios fue bueno conmigo, no con el que murió 3 al lado mío, pobrecito de ellos, nuestro pensamiento. Pero pobrecito de mí. Que si Dios no permitió que muera en ese momento es porque aún mi vida necesita estar a cuenta con Dios. Pastor, gracias a Dios yo estoy a cuenta con Él. Pastor, como dice Efesios 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Era otro versículo que yo iba a aplicar. Y pastor, yo estoy a cuenta con Dios. Pastor, yo a cuenta con Dios. Tal vez no, el mensaje no es para mí, porque gracias, no a mí, gracias a Dios he entendido el mensaje, he aceptado la manera de vivir y estoy viviendo cada día conforme a lo que Cristo quiere. Pues ahora viene un llamado especial.
Dios te quiere utilizar para ser el predicador de este evangelio. Amén. Entonces hay dos razones por las cuales tú y yo seguimos vivos. La primera, la más fuerte, la que creo que es para mí. Todavía falta aceptar el arrepentimiento de corazón. Todavía Cristo está luchando para salvarme, porque si hoy me llevara, tal vez no tendría la seguridad de decir estar en el reino de los cielos. Yo no sé si estoy hablando para alguien que está luchando tal vez a sí mismo. Yo no sé si esta mañana hay alguien que está luchando con su vida espiritual. En el nombre de Cristo, te invito a que renuncies a la vida de pecado y vengas a los brazos de Él. Porque estamos viviendo en un valle de huesos y secos. ¿Qué es la muerte? Es una ganancia para los justos, pero es un castigo y pérdida para los que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. ¿Qué debo hacer, pastor, entonces? Aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Volvamos a la segunda parte. Ezequiel, capítulo 37. ¿Qué es la muerte entonces? Una ganancia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nace una pregunta especial. Oh, me queda poco tiempo. Y nace una pregunta especial. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y yo le respondí. Hay una versión que me gusta mucho, no sé quién la tenga esa versión. En la mía dice Señor Jehová, pero hay una versión que dice Señor omnipotente. ¿Alguien tiene esa versión en sus manos? ¿Tú la tienes? 37:3. Hay una versión, creo que es la internacional, que dice Señor omnipotente. ¿Alguien tiene esa versión aquí dentro de los que estamos? En la mía dice Señor Jehová, tú lo sabes. La versión que me gusta, no digo que esta está mal, pero la que me gusta es Señor omnipotente. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Tú eres el único que tienes poder para responder esa pregunta. Efesios 1:19. Esta dice eterno. Eterno. Señor, sus huesos con ti, Señor, el eterno, tú lo sabes. Eterno, omnipotente. Oh Señor soberano, Señor de señores. Señor, Él está dando el poderío y el reconocimiento. Yo había dicho que el único que puede, que Satanás puede quitar vidas, pero nunca vas a ver a Satanás dando vida a alguien. Por más que la ciencia haga muchas cosas, nunca va a dar vida a alguien. Porque el único que tiene el don para dar la vida es ¿quién? Es Dios. Damos varios versículos de eso. Vamos a ver. Salmos 33:6. Alguien que quiera compartir. La segunda parte es la vivificación. El don de vida, la vida que Dios ofrece. El único que la puede dar es ¿quién? Es Cristo Jesús. Es por eso que aplicamos nuevamente Juan 15. Separados de mí, nada podéis hacer. No puedes hacer nada sin Cristo. Por más que luches, por más que intentes, hoy es un día de tomar decisiones para Él. Es momento de comprometerme, porque sabiendo que Cristo es el único que da vida, ¿por qué huir más de Él? ¿Por qué alejarme más de Él? ¿Por qué no tomar ya decisiones para decirle, Señor, aquí estoy? A veces nosotros decimos, sí, pastor, me gustaría aprender más, y tiene razón. Pero por más conocimiento que tú quieras tener, nuestra mente pequeña no podrá entrar todo el
conocimiento bíblico. Es por eso que Dios tendrá una escuela que durará 1000 años, amén, y en la cual nos sentaremos frente a sus faldas y Él nos explicará toda la historia de la redención. Amén. Yo no quiero perderme esa clase. Y ahí tú podrás hacerle todas las preguntas. Y ahí tú podrás aclarar todas las cosas. Pero ahora nuestra mente no tiene la capacidad. Apenas entender nuestro plan de salvación, entender que Él es el único, entender que Él es el Señor, no hay más. Separados de mí, no hay otra salida. O tomas decisión con Cristo o lo estás rechazando, no le estás poniendo una pausa. Pregunto, ¿alguien aquí tiene? Todos nosotros en nuestro pasaporte, en nuestro DNI, tenemos nuestra fecha de nacimiento, ¿no? ¿Y alguien tiene su fecha cuando va a morir? No. Puede ser mañana, puede ser otro día. ¿Por qué? ¿Alguien sabe cuándo va a morir? No, pastor, todavía me quedan 10 años más y cuando tenga el año 9 al final, ahí yo entrego mi vida. ¿Seguro de eso? No, porque puede morir en la noche. Es más, a alguien ahora le puede faltar ya la respiración y nos toca ya suspender, llamar ambulancia. No. Es una operación. Yo he visto personas caerse de un tercer piso y salir caminando. Y sí. No, créeme. No, ha pasado eso, ¿cierto? Y he visto personas salir del baño de su cuarto y su hijo pequeño dejó una cáscara de alguna fruta o algo, se resbaló y descansa en el Señor, porque ¿quién controla eso? Dios. Miremos estos versículos. Salmos 33:6, por favor, alguien que lo lea. Ernesto. Los cielos fueron hechos por la palabra de Jehová. Amén. Y todos sus ejércitos por el soplo de su boca. Qué lindo. Solo hay uno que puede dar vida. Solo Amén. el Creador. Solo hay alguien que puede dar vida. Y Ezequiel sabía y dice, ¿podrán vivir estos huesos? Y él le responde, Señor, tú eres el único que puedes dar vida. Amén. Y Salmo dice, los cielos fueron hechos por el aliento de tu voz. El 9, ¿qué dice el mismo Ernesto? El 9. Porque Él habló y fue hecho. Él ordenó y fue establecido. Amén. De la nada Dios habló su palabra. ¿Qué había antes de que nosotros y tengamos vida? ¿Qué había antes? Nada. ¿De qué se creó todo? Por el aliento. Él habló y fue hecho. No es como la evolución, o lo que decir, bueno, hay dos tipos de evolución ahora. La evolución pura, que sacan a Dios de un lado totalmente, y hay una evolución que está tomando más fuerza ahora, mucho más que antes, la evolución teísta, que creen que sí, hubo un Dios que dejó la materia y de ahí las cosas comenzaron a evolucionarse. Y es por eso que hablan de millones y millones de años de un proceso a otro. Pero la Biblia dice que fue su palabra y las cosas existieron. Amén. Otro versículo más. Hebreos 11:3. Alguien que me lea, por favor. El poder de la palabra de Dios. Y Ezequiel reconoce y le dice, ¿podrán vivir esos huesos? Y Ezequiel dice, tú eres el único Señor todopoderoso. Amén. Hebreos 11:3, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. El pecado puede quitarnos la vida, pero el único que puede darnos vida es ¿quién? Es Cristo Jesús. Cristo. Amén. Hay dos tipos de vida también.
y lo vamos a ver más adelante. No quiero adelantarme porque el capítulo 37 nos lleva a nuestra vida espiritual. ¿Vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviráis. El único que puede dar vida a pesar de estar en condición de muerte es ¿quién? Es Cristo Jesús. Nadie más. Y en ninguno otro hay salvación. Y en ninguno otro hay potestad, sino en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y Ezequiel es tan claro en reconocer dos cosas. Primero, la forma en que estaban viviendo, en sombra de muerte, huesos secos, sin esperanza. Y el Señor viene y le dice, están sin esperanza, pero yo soy el único que puedo dar ¿qué cosa? Esperanza. ¿Podrán vivir estos huesos? Dice que dice, oh Dios Todopoderoso. ¿Qué más decía acá en la versión? Eterno, soberano, omnipotente, Jehová poderoso, Jehová de los ejércitos. Pongámosle todos los nombres que la Biblia da la característica, estoy trabajando en español, da la característica de nuestro Señor. Amén. Todas las características de poder entran en nuestro Dios para decir y hacernos saber que es el único. Mira cómo toma poder Juan 15. A veces lo pensamos nomás que es un versículo ahí cualquiera. Separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo mi vida está perdida. Sin Cristo mi vida no tiene sentido. Sin Cristo mi vida no. ¿Para qué sirve? ¿Qué hago sin Cristo? ¿Qué soy sin Cristo? Y la respuesta lo sabemos, somos huesos secos. Pero acá hay una diferencia, estos huesos no tenían nada, eran literalmente huesos. Pero se pone interesante esta versión. Sigamos con la lectura. Pondré tendones en vosotros y haré que la carne suba sobre vosotros y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviráis y sabréis que yo soy Jehová. Y aquí viene la tercera parte y es la que me gusta mucho. No solamente nuestra vida debe estar con Cristo. A veces nosotros queremos hacer el papel de Dios en nuestra vida, ¿sabes? Muchas veces el ser humano ha querido hacer el papel de Dios. ¿Qué digo, pastor? ¿Qué me hago entender cuando digo hacer el papel de Dios? Adelantarnos a la voluntad divina. Hacer creer que las cosas pueden ser hechas por lo que yo digo, por lo que yo hago. Claro, como yo soy el pastor, yo ya estoy santo. No. Eso es querer hacer las cosas de Dios. ¿Quién arregla todo? ¿Quién es capaz de arreglar todo? Quiero leer para
trataré de explicar un poquito más. Dice en versículos 6 y 7, pondré tendón sobre vosotros, pondré carne y os cubriré de piel. En otras palabras, los huesos ya no iban a estar, ¿qué cosa? Secos. Dios comienza a poner, ¿qué cosa? Los tendones, músculos, carne, piel. Y ahora ya no encontramos huesos, encontramos, ¿qué cosa? Un cuerpo. Pero este cuerpo tenía algo especial, dice el versículo 7. Profetice pues como fue mandado. Y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo y hubo un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y yo miré y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había vida en ellos. Interesante. Yo le puse como título a esta parte: Dios pone las cosas en su lugar. Amén. Cuando tú vas a Cristo, cuando tú decides entregar tu vida a Cristo, Dios no te deja como tú llegas. Él comienza a poner las cosas en su lugar. Hueso sobre hueso, de ahí músculo, de ahí piel, carne, perdón, de ahí qué cosa, piel. ¿Cómo Dios va arreglando la vida del ser humano? ¿Sabes qué pasa eso muchas veces en nuestra vida? Tú llegas a Cristo como estás, con problemas, con dificultades, con adversidades. Y tú pones tu vida en las manos de Dios tal cual como estás. ¿Quién comienza a arreglar tu situación? ¿Quién comienza a poner las cosas en su lugar? No somos nosotros. A veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios. Yo me pongo y me opondré siempre a los pastores o a los predicadores que cuando una persona entrega su vida quieren que sea ya recta. El ser humano no puede arreglar su vida por sí solo. El único que puede arreglar y poner las cosas en su lugar es ¿quién? Es Cristo. Es por eso que la justificación y la santificación no es un proceso humano, es un proceso divino. Amén. Lo único que yo debo hacer es entregarme a Cristo y decirle: Señor, aquí estoy, de corazón, con sinceridad, rechazando las cosas del pecado. Señor, aquí estoy. Eso sí, rechazando las cosas del pecado. Dios no va a trabajar nunca en alguien que no quiera abandonar su vida de pecado. Amén. Dios pone su mano en el barro que quiere ser transformado. Pero si tú dices: no, yo vengo a la iglesia solo por conocer, Dios nunca va a poner las cosas en su lugar en tu vida, porque no estás entregándote a Él de corazón. Y tal vez por la palabra y por el conocimiento tu vida vaya a ser transformada, porque es verdad, todo aquel que lee la Biblia no se queda como era antes, pero hay una gran diferencia entre arreglar cosas y tener vida. Y ya estos huesos estaban secos, ahora Dios les da ¿qué cosa? Carne, pero aún no tenían vida. Y aquí viene la aplicación hoy para nuestra iglesia. Tal vez muchos de nosotros estamos en esa situación. Dios ha arreglado muchas cosas de nuestra vida, y tal vez sacando un ego sano, no digo un ego malo,
Podemos decir, pastor, yo ya no soy la misma que era hace 20 años. Puede ser, sacando un ego sano. Pero si vamos más a lo profundo, a lo espiritual, podemos estar aún sin vida. Hasta aquí dos cosas que va profetizando Ezequiel. Primero, el valle de muerte. Que el único que puede dar vida es Cristo. Que la muerte no es un castigo. La muerte es una bendición para los que están con Cristo Jesús. Que el que arregla todo lo de mi vida y pone las cosas en su lugar es ¿quién? Es Cristo. Profetiza, le dice, y harás que los huesos se junte cada hueso con su hueso. Y después de eso, los tendones, y después de eso, carne, y después de eso, piel, pero aún no estaban con vida. ¿Sabes que el pueblo de Israel muchas veces pasó en eso? Había días en que adoraban a Dios y decían, todos nosotros delante del Señor prometemos guardar la ley, y lo guardaron por un buen tiempo. Y hubieron muchos reyes que fueron prosperados, y Dios vio lo que hacían y era agradable, y Dios cada que miraba al pueblo de Israel decía, este es mi pueblo. Pero en ocasiones caían nuevamente a ser huesos secos, y Dios tenía que irlos restaurando poco a poco el proceso de santificación de Dios. Yo ya hago la gran pregunta. ¿Acaso será que yo estoy ya con carne, con tendones buenos, pero no tengo el aliento de vida del Señor? Y aquí se llama la otra muerte, que es la muerte espiritual. Hay muchos vivos muertos. En el boletín, ¿cuántos tienen el boletín? Puse la lectura del espíritu de profecía de esta mañana. Quiero que vayan conmigo. Está en citas para reflexionar. Normalmente cada que yo predico, yo trato de que la lectura que vaya aquí vaya coordinada al tema que estoy predicando. Y ahora voy a mandar así, ¿no? El tema, el versículo, los signos y la lectura bíblica. Gracias por ahí ponerla. Miren lo que dice. El Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada gente humana para que puedan entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo y sin el aliento de Dios, hay embotonamiento de conciencia perdida en la vida espiritual. Muchos de los que carecen de vida espiritual tienen su nombre en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden figurar en la lista de miembros, pero no están unidos al Señor. Quizás sean diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y ser considerados como seres vivientes, pero muchos están entre los que tienen nombre de que viven y están muertos. Amén. Muchos. Pero aquí viene la palabra de esperanza. Pastor, yo no he venido para que salga de aquí triste. Sí, yo estoy seguro que yo tampoco vine para eso. La profecía no termina ahí. Gloria a Dios. La historia de tu vida no termina ahí. Porque el que empezó la buena obra en ti será fiel en terminarla. Amén. El que te llamó
el que te conoce antes de que nacieras, el que estuvo contigo ahí cuando empezaste a caminar, el que lloró contigo, el que está creciendo contigo ahora, que aún tomas decisiones pequeñas y más tarde nuestros jóvenes tienen que tomar decisiones para la vida eterna. Está queriendo terminar la obra entera en ti. Si ya está recomponiendo mis huesos, pastor, Dios ha cambiado tanto en mí. Amén. Pastor, no soy el mismo que era antes. Gloria a Dios. Pero falta más en mí. Esa es la obra que Cristo quiere hacer ahora en ti. ¿Y cómo la va a hacer? Dándote el aliento de vida. ¿Cuál es ese aliento de vida? El Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. No hay otra forma más de crecer, no hay otra forma más de vivir si no es estando en comunión con Él. Nos quedamos en el versículo 8. Y yo miré y los tendones sobre ellos subió carne y quedaron cubiertos la piel, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven entre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, y el ejército era grande en extremo. Amén. Mira las dos cosas interesantes. Si retrocedemos nuestra mirada al versículo 2, y dice que los huesos eran muchos sobre la faz de la tierra. Pero los que aceptan a Cristo y son transformados también son, ¿qué cosa? Son muchos. Amén. Gloria a Dios por eso, porque hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. Amén. Luego dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y ellos dicen: nuestros huesos se asecaron y perecieron nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestros sepulcros. Yo abro vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Porque mi espíritu en vosotros os viviréis, y os estableceré en vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová lo dije, lo hice y se hará. Amén. Me encanta mucho esta parte, cómo termina esta visión. 3 visiones en una. Primero, los huesos sin esperanza. 2, el Señor va recomponiendo cada cosa en su lugar, en su tiempo, en su estructura, en su planificación de salvación. Amén. Hay esperanza para los que estamos en Cristo. Abriré los sepulcros y los traeré a su tierra. ¿Recuerden qué contexto escribió Ezequiel? Había sido llevado cautivo ¿a dónde? A Babilonia. ¿Cuál es la invitación del Señor en el mensaje de los 3 ángeles? Dios nos hará regresar para ser parte de su pueblo. Amén. Dios tiene una obra en ti ahora. Dios quiere algo en tu vida. Y aquel que empezó la buena obra en ti no se va a cansar.
va a estar allí, va a estar ahí llamando. Si tú ves el mensaje de las 7 iglesias y la última, la Odisea, que es para nuestro tiempo, muchos pensamos que no tenemos necesidad de Cristo. Es la gran falla en nuestro tiempo. Yo soy rico y enriquecido, dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios conoce nuestra vida y sabe que somos ¿qué cosa? Ciegos, desnudos, miserables, pobres, desvergonzados, dice la Biblia. Y Dios hace un llamado en Apocalipsis 3:20. A veces nosotros utilizamos este versículo cuando nos encontramos con alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, cuando el versículo no es para ellos, es para nosotros. Y Dios dice: estoy llamando a tu puerta, porque Él sabe que muchos de nosotros podemos estar bien, podemos ejercer algún cargo en la iglesia, podemos venir todos los sábados y participar, pero no tengo vida, porque mi corazón está separado de Él. Pero fiel es Cristo en llamarnos para vivir en una vida de comunión con Él. Fiel es Cristo en hacerte una invitación y decirte: te haré volver de la tierra de cautiverio y te pondré en el lugar donde tú tienes que estar. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, dice el Señor. Amén. Porque Él sabe que este no es nuestro lugar. Cristo tiene un lugar preparado para ti y para mí. ¿Qué debo hacer, pastor, entonces? Aceptar. Mirar primero tu condición. Saber en qué valle estamos viviendo. No sé si estoy hablando para alguien que está muerto físicamente, literalmente, espiritualmente. Está como esos valles. O tal vez ya Cristo comenzó a hacer una transformación en tu vida y has ido cambiando ciertas cosas que son para bien, pero todavía seguimos sin vida. Todavía el yo no muere, todavía lo malo que hay en mí no muere. ¿Qué debo hacer, pastor, entonces? Dice Cristo: yo te traeré de tus sepulcros y te pondré en el lugar, porque Jehová lo ha hablado. Y yo pregunto en esta mañana, no sé cuál es tu condición, solo tú lo sabes. Yo no soy nadie para decirte: a ver, hermano, usted está bien, usted está mal, usted está bien. No, no, no. Pero yo sé que tú y yo necesitamos decirle hoy a Cristo: Señor, aquí estoy. Amén. Señor, aquí está mi vida. Tómala cual es. Señor, necesito el aliento de vida vivificante que tú das. No quiero más andar en mis caminos. No quiero más andar en mi voluntad. Quiero que tú termines completamente la obra que has empezado en mí. Amén. Me llamó de los huesos secos, sin esperanza, sin nada. Comenzó a poner músculo en mí. Y ahora ya puedo hacer, ahora ya hago cosas que me hacían antes. Ahora ya puedo ser fuerte en ciertas cosas, pero hay cosas que faltan. ¿Cómo lo ves, pastor? No con tus fuerzas, no con espada, no con ejército, sino con el Espíritu de Cristo. Ese es el aliento de vida que el Señor da a los que quieren vivir eternamente con Él. Yo pregunto en esta mañana, la invitación es para todos, para los que son bautizados, para los que no son bautizados, para los que son miembros de esta iglesia, para los que nos visitan, para los que vienen por primera vez.
la invitación de ahora es para todos. Habrá alguien que le quiera decir: Señor, yo quiero que tú transformes mi vida, yo quiero que tú termines tu obra en mí, yo quiero recibir el llamado completo y entregarte mi vida para poder tener vida. Y cuando tú vengas, bien sea que esté descansando o bien sea que esté en pie, poder ir al lugar que tú tienes preparado para mí. ¿Habrá alguien que quiera hacer ese compromiso con Dios? Te puedo ver puesto en pie. Te puedo ver puesto en pie y decir: Señor, aquí estoy. Quiero tener esperanza. Señor, aquí está mi familia. Señor, aquí está mi juventud, aquí está mi vida. Aquí estoy yo. Haz de mí conforme a tu voluntad. Que el Señor te bendiga grandemente. Que el Señor te bendiga. Hay esperanza en Cristo Jesús. No en los hombres. ¿Qué sería de mí si mi esperanza estuviese puesta en algún pastor? ¿Qué sería de mí si mi esperanza estuviese puesta en algún ministerio? El ministerio me conduce, me muestra, me capacita, pero el que hace el plan de salvación en mi vida es Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a cantar. Hay un precioso canto que hemos separado para este momento. Cantemos fuerte y terminando este canto nos postramos de rodillas para terminar este culto de adoración. Están invitados para la programación de la tarde. Hay un almuerzo, va a haber actividad misionera. Ya tengo los libros, más de mi carro está lleno de cartones, así que hay que bajarlo porque ya está ahí. Hay más de 1000 libros ahorita en mi carro, más de 1000 libros para que los podamos hoy a regalar. Y en la tarde tenemos el programa de salud. Están todos invitados a participar de la programación de nuestra iglesia.